Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con el campo innovador. El ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotazla, con nosotros. Adelante, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B y de Mar FM. Hoy en Campo Innovador, la fuerza invisible del agua y la estrategia de protección de suelos agrícolas en laderas. Cuando llega la temporada de lluvias, el campo se alegra y la naturaleza parece renovarse. Sin embargo, muy poco sabemos la enorme fuerza destructiva que se esconde detrás de una simple gota de agua cuando cae sobre la tierra descubierta y sin vegetación. Imaginemos por un momento esta impactante realidad. En una sola hectárea de terreno, las gotas de lluvia caen durante todo un año de lluvias y liberan un impacto de energía equivalente a 50 toneladas de dinamita. Sí, escuchó usted bien, 50 toneladas de dinamita. Cuando una gota de lluvia bombardea la superficie del suelo a más de 30 kilómetros por hora, golpea como un diminuto proyectil lanzando partículas de tierra y agua a más de 1 metro de distancia en todas direcciones. Este violento bombardeo desintegra los pequeños grumos de suelo, taponando sus poros naturales y creando una costra dura en la superficie. Al no poderse infiltrar rápidamente el agua, ésta comienza a correr descontrolada pendiente abajo, llevándose con ella a la capa más fértil de la tierra. En un terreno sin vegetación, una sola hora de lluvia intensa puede arrastrar 1 tonelada completa de suelo por hectárea. En contraste, cuando el suelo cuenta con cubierta vegetal, esta pérdida se reduce a tan solo 155 kilogramos. Esto significa que la simple presencia de vegetación reduce la erosión en más del 80%. Debemos comprender que la erosión no es solo perder tierra, es perder la capacidad de producir cultivos y desde luego alimentos y el sostén de la familia. La lluvia arrastra la fertilidad hacia los ríos y mares, destruye el espacio donde las raíces de los cultivos crecen y altera la capacidad del suelo para capturar carbono. De hecho, la erosión provoca la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, un aspecto grave del que casi nunca se habla ni se atiende, pero que contribuye directamente al calentamiento global vinculado al cambio climático. El panorama en nuestro país es preocupante. Más del 76% del territorio nacional presenta algún grado de afectación por erosión hídrica y más de 142 millones de hectáreas sufren de degradación física, química y biológica. Esto se traduce en mayores sequías, escasez de agua, pobreza, pérdida de la biodiversidad y el trágico abandono de las tierras de las familias del campo. Aquí en Veracruz, donde todos sabemos que pues es una de las regiones con mayor impacto de ciclones y lluvias extremas en todo México, las consecuencias se sienten con especial fuerza. Tan solo a finales del año pasado, las lluvias excesivas afectaron a más de 70 municipios, siendo 48 los más afectados. En zonas de topografía accidentada como los Tuxtlas, Zongolica, las lluvias intensas pueden hacer que se pierdan hasta 200 toneladas de suelo fértil por hectárea al año en campos sembrados de maíz en pendientes mayores al 10%. Es estremecedor saber que para producir un solo kilogramo de maíz en terrenos erosionados, podemos estar perdiendo desde medio kilogramo hasta 40 kilogramos de tierra. Y el problema se vuelve más grave cuando recordamos que para que la naturaleza fabrique apenas 1 centímetro de suelo fértil, necesita más de 100 años. Es evidente que nadie de nosotros vivirá para contarlo si dejamos que el agua se lo lleve en un día de lluvias. Afortunadamente, el conocimiento agrícola y la ciencia mexicana tienen respuestas concretas para proteger tierra en terrenos de ladera y con pendientes fuertes. El histórico campo experimental Cotazla de Veracruz del INIFAD ha generado tecnologías eficientes para combatir la erosión hídrica. Bajo el liderazgo del visionario investigador veracruzano, el doctor Antonio Turén Fernández, decano del INIFAD, junto con su equipo de colaboradores,
logró consolidar la tecnología de las terrazas de muro vivo en la región de los Tuxtlas. Esta práctica consiste en establecer barreras de vegetación permanente siguiendo las curvas de nivel del terreno. Estas barreras vivas frenan la velocidad del agua de lluvia, atrapan las partículas del suelo, reteniendo la humedad y así evitar los deslaves. También con esto se va a ir reduciendo la pérdida del suelo hasta en un 93%. Gracias a las innovaciones y pues investigaciones generadas por el campo Cotazla, hoy los productores cuentan con herramientas reales y viables para cultivar de manera sustentable, protegiendo su inversión, aumentando sus cosechas y cuidando el medio ambiente para las futuras generaciones. Cuidar nuestros suelos, defender el agua, frenar la pobreza y asegurar el sustento de todos. La tierra nos los da todo. Hoy nos toca a nosotros aprender a protegerla. Agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B Análisis. Entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.